Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Bendito sea el Señor, capítulo 16 y su verso 14. Evangelio según San Marcos 16, 14. ¿Estamos? Muy bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y su verso 14. Dice la palabra: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y los enfermos sanarán. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Tuyo es el reino, el poder, el imperio, la majestad y el señorío. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra tal como está escrita. Llénanos de conocimiento, llénanos de sabiduría, y ayúdanos, Señor, de tal manera que podamos discernir, entender, enseñar y practicar tu bendita palabra. Amén. Podéis sentaros, pero no os durmáis. Queridos hermanos, este es el epílogo de Marcos, es el síntesis de Marcos, es el resumen de Marcos. Capítulo 16 y verso 14. Finalmente, o sea, ya terminando la historia de Marcos, se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya no estaba y Matías aún no había sido elegido. Estando ellos sentados a la mesa. Fíjese bien esto, sentados a la mesa, no estaban sentados en la mesa. Y es muy importante esto porque antes la mesa no era la mesa que conocemos ahora, la mesa convencional, donde está la mesa y usted se sienta en la silla, pero está sentado a la mesa, o sea, a la orilla de la mesa. Sin embargo, antes no se utilizaban sillas para sentarse. La mesa era más pequeña en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y los hombres o las mujeres ponían sus manos sobre la mesa, pero estaban hincados en la parte de atrás. Por eso fue que cuando el Señor Jesucristo estaba a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro puro, le ungió sus cabellos, le ungió su cabeza y regó con sus lágrimas los pies que estaban atrás del Señor Jesucristo en una posición de oración, en una posición de hincarse y recostarse sobre la mesa. Entonces estaban ellos hincados, sentados en el suelo, apoyados en la mesa, cuando el Señor se les aparece la última vez y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aquí hay que contemplar dos cosas importantes. Número uno, a pesar de que habían tenido dificultades para mantenerse firmes en el momento de la crucifixión, después se juntaron todos. A pesar de que Pedro lo había negado, los demás habían sido esparcidos, seguían la crucifixión de lejos, pero ahora, después de la resurrección, los 11 estaban juntos y estaban en la misma mesa. Esto es de aprovecharlo como un ejemplo para nosotros, que podemos tener nuestras debilidades, podemos tener nuestras diferencias, pero tenemos que estar juntos en la mesa del Señor. ¿Cuál es la mesa del Señor? Obviamente es la Santa Cena, pero también la mesa del Señor es el consejo de la palabra. La mesa del Señor también es la necesidad del hermano. Cuando alguien se enferma, aunque no le caiga tan bien, está enfermo y hay que orar por él y hay que visitarlo. Cuando a alguien le pasa algo, tenemos que estar con él. Cuando alguien celebra algo, cuando alguien celebra su cumpleaños, cuando alguien tiene alguna actividad especial, digamos un grupo musical va a tener una actividad, un grupo familiar va a tener una actividad, somos todos para uno, como dijo aquel, ¿no? Y uno para todos. Estaban juntos los 11 y Dios quiere que nosotros estemos juntos. No podemos adorar al Dios que está en el cielo y pelear con el hermano que tenemos al lado. Tenemos que estar juntos.
Obviamente los discípulos habían tenido sus diferencias. En una oportunidad uno se preguntaba, ¿y quién va a ser el más grande en el reino de los cielos, no? O sea, tenían sus diferencias, pero a la hora de rajar leña estaban juntos. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar juntos. Si todos tiramos de la misma cuerda para el mismo lado, hermanos, la iglesia está en victoria. Pero si cada quien jala por su propio lado, no estamos en nada. Es importantísimo que nosotros podamos entender que la unidad hace la fuerza y proyecta el crecimiento. Y no solamente la unidad entre nosotros, sino la unidad como pueblo de Dios. Imagínense cómo se escucha de mal a un pastor hablando mal de otro pastor. O sea, un pastor que habla mal de otro pastor no es pastor, es un impostor. Pastor que ayuda a otro pastor es un siervo del Señor. Evangélico que ayude a otro evangélico, independientemente de la iglesia, hombre, independientemente del grupo familiar, tenemos que aprender a estar como los discípulos juntos a la mesa del Señor. Si no sentimos este amor, si tenemos resentimiento, si tenemos sentimientos encontrados, pues no podemos hacer nada, no podemos ni siquiera presentarnos delante del altar de Dios. La palabra del Señor dice que si traemos nuestra ofrenda y nos vamos a presentar y nos acordamos que tenemos algo en contra de alguien, vayamos, dejemos nuestra ofrenda y reconciliémonos con el Señor primero. Así que todo esto es fundamental, estar unidos. Y el Señor se les acerca y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Ahora, aquí quiero hacer una paradita muy importante en este martes de planificación. ¿Por qué el Señor les reprocha la dureza de corazón? Imagínense usted, ¿cuántos años les predicó Cristo? 3. Ellos casi estuvieron desde el inicio del ministerio. Fueron llegando casi en el mismo tiempo. Habían comido con Él, habían estado cerca de Él y habían compartido con Él todos estos 3 años. No es como usted comparte conmigo, usted me ve aquí en la iglesia y esporádicamente me ve en otro lugar, pero en realidad no ha compartido tanto conmigo. Ellos se iban a comer donde Jesús comía, dormían donde el Señor dormía, o sea, compartieron 3 años bien compartidos. ¿Y no entendieron usted? Esto es triste, ¿no es cierto? No estamos hablando de cualquier gente, estamos hablando de los apóstoles. Y esto es una alarma para nosotros, porque yo he tenido gente que ha estado conmigo 7 años, 10 años, y ¿sabe qué? ¿No ha entendido usted? Y a mí me da dolor, a veces digo, Señor, ¿será que estoy arando en el mar, verdad? Porque a veces la gente, ¿usted entendiste? Sí, dice. ¿Comprendiste? Claro, amén. Pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque el entender y el comprender no es decir sí, no es decir amén, es cambiar. Es estar apercibido, es entender y practicar la palabra. No le entendieron. Entonces el Señor le dice, bueno, y no se los dije pues, no les dije que era necesario que el Hijo del Hombre cayera en manos de pecadores, que muriese y que resucitase al tercer día. ¿Cuántas veces no se los dije? Y no pudieron entenderlo. Y ahora que estoy resucitado, tampoco quieren creer que he resucitado. O sea, ¿qué pasó con lo que les enseñé, muchachos? Y así nos pasa a nosotros. A veces nos asustamos más del milagro que de la enfermedad. Ya estamos sanos y no queremos creerlo. Ya Dios nos bendijo y todavía estamos diciendo que fue el abogado, que fue el doctor. O sea, tenemos que entender que el abogado no puede hacer nada si Dios no lo permite. El doctor no puede hacer nada, el patrón no puede hacer nada, el pastor no puede hacer nada, el milagrero no puede hacer nada si Dios no lo permite. Todas las cosas vienen de Dios y especialmente todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces le digo, si el Señor viniera esta noche, y como el Señor se encarga de exhortarnos, tiene todo el derecho de regañarnos. ¿A cuánto les gusta que le regañe el Señor? Bueno, a mí me encanta. Yo no me alegro cuando viene una palabra dura y digo, ay, hoy sí se está llevando la tristeza aquel. No, yo lo tomo para mí, esto es personal. Yo me gozo cuando el Señor me exhorta. Entonces, si el Señor viniera esta noche, ¿qué cree que nos diría? Lo primero que nos diría sería, ¿por qué tenéis miedo? 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 ¿Por qué tenéis
¿Por qué no os congregáis? ¿Por qué no os servís? ¿Por qué no perdonáis? ¿Por qué criticáis? ¿Por qué juzgáis? ¿O queréis más? O sea, yo me imagino, hermano amado, que el Señor nos llamaría la atención. ¿De qué es lo que más se duele en este momento la iglesia a nivel mundial? De miedo. De miedo. Mire, voy a ejemplificar en Guatemala porque es de lo que más conozco. No sé lo que está pasando en otros países. Pero una bancada de diputados que son creyentes en Jesucristo le dijeron a los pastores: vamos a pasar una ley para que se abran las iglesias y que puedan hacer sus servicios y puedan servir a Dios. ¿Sabe qué dijeron los pastores? Muchas gracias, pero mejor no. ¿Sabe por qué? Por la valentía, hermano. Ahorita el presidente ya dio tiempo que puedan alabar a Dios con un número determinado de acuerdo al tamaño de la iglesia, y el culto ya es de tiempo ilimitado. ¿Y sabe qué hacen los pastores? Siguen haciendo culto de media hora. ¿Qué se puede hacer en media hora, hermano? Estaba bien porque primero el presidente dio media hora. Pues si el presidente dijo media hora, está bien, ¿verdad? De las leyes dijeron, entonces oramos 10 minutos, predicamos 20, ni modo. Pero ahora ya les dijeron que ya no hay problema de tiempo, y ellos siguen con su media hora. Bueno, yo estoy hablando de Guatemala porque, aunque me vean ustedes como europeo, yo soy de Guatemala. No sé lo que está pasando en México, pero me imagino es que nos metieron tanto el miedo, hermano, que somos bien miedosos. Todavía hay gente que no vinieron esta noche, que vienen a la iglesia. Ay, ¿y qué tal si me voy a contagiar del virus? Tenemos fe que vamos a llegar al cielo, ¿cierto? Y no tenemos fe que Dios puede sanar el virus. ¿Cuántos de ustedes ya lo tuvieron? Mejor dicho, ya lo tuvimos. Y no fue como nos dijeron. Es contagioso en un 3% y es mortífero en un 2%. Una gripe agravada, pues. ¿Cuál es el problema? Además, nadie muere un segundo antes si Dios no lo permite, ni muere un segundo después si Dios no lo quiere. Y alguien me dice: ay, pero yo tengo un familiar que se murió del virus. Disculpe, ¿usted está seguro que se murió del virus? O de otra complicación, porque pueden haber otras complicaciones, ¿no es cierto? Qué casualidad que ahora todas las enfermedades están de vacaciones, solo el virus está activo. El virus no mata a nadie. Lo que pasa es que el virus se agarra de la obesidad, se agarra de la diabetes, se agarra de la presión alta, se agarra del hígado graso, de todo. O sea que el virus solo es el toque de gracia, pero eso es algo que nosotros ya traemos por nuestra mala forma de vivir. Porque comemos como náufragos y no hacemos ejercicio. Entonces, hermano amado, tenemos que tratar de hacer un poco de ejercicio, porque este es nuestro templo, y tenemos que cambiar nuestra forma de comer. Y ya les dije, hermanos, a partir de ayer, empiecen a comer 2, 3 naranjas al día, tomen limón como que se va a acabar, coman aguacate, tomen, hermano, después de cada comida, piquen 3, 4 ajos como si fueran chinos, bien picadito con cuchillo, y lo ponen en una servidora, una cuchara, y se lo tragan después de cada comida. Empecemos ahora. ¿Sabe por qué? Porque viene el tiempo del flu, viene el tiempo de la gripe en California. ¿Y qué va a pasar? Cualquier gripe la van a confundir con el virus, porque casi son los mismos síntomas. Y hay gente que no le puede pegar un catarro, porque de una vez se despide de la familia. Ahora, yo no les digo que no se cuiden, o sea, usen guantes si quieren, usen mascarilla, usen careta, usen lo que quieran, pero no tengan miedo. O sea, seamos precavidos, está bien. Ser precavido es inteligencia, ser miedoso no. Entonces el Señor, ¿qué nos diría? En primer lugar, quítense lo miedoso. En segundo lugar, ya dejen de ver para todos lados y mírenme a mí, diría el Señor. Y empiecen a buscarme de veras como que si fuera el último día. Así que el Señor se dio gusto con ellos, dice que Él les reprochó su incredulidad, la dureza del corazón. ¿Usted cree que habrá algún duro de corazón entre nosotros? Yo creo que sí. Yo necesito ser un poco más blando y por eso vengo al culto todos los días, no porque soy bueno, no porque soy mejor que ustedes, sino porque necesito ser más blando. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan o que alguien nos diga algo? No, Dios guarde, me voy de la iglesia. Tenemos que ser un poco más humildes y más colaboradores con nosotros mismos. Hágame un favor, déjese ayudar, no se moleste.
Todos necesitamos aprender algo, porque el Señor quiere que nos salvemos, pero también quiere que nos sanemos, quiere que estemos bien. Por eso Dios nos empieza a hablar. Y dice, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. O sea, ¿ustedes se acuerdan que primero llegan las mujeres? Después corren los dos apóstoles veloces y miran los lienzos, y hay un ángel que les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, va delante de vosotros. Y entonces ellos, ¿será cierto? O sea, ¿será que sí? A lo mejor. Él les dice, ¿por qué no creyeron? Si yo ya se los había dicho. Pero bueno, ahora ya me ven aquí, ahora ya volví a comer con ustedes, ahora ya estuve 40 días, porque después de resucitado se apareció 40 días comiendo con ellos, estando con ellos, con más de 500 testigos, con pruebas indubitables de que era el mismo resucitado. Hasta la incredulidad de Tomás sirvió para decirle, hey Tomás, ven, tócame, mira, tengo huesos, un espíritu no tiene huesos, mete tu dedo, mira, soy yo, aquí entró el clavo, aquí salió, mira. Entonces, hermanos, con todo esto, el Señor confirma la doctrina de la resurrección. La resurrección es fundamental, porque sin resurrección no hay salvación. Y termina con el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es un mandamiento para los apóstoles y para nosotros. Este es el mandamiento de Cristo en estos tiempos finales. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Usted dirá, bueno, mañana renuncio a mi trabajo y me embarco y me voy para todo el mundo. No, cuando habla de ir por todo el mundo, está hablando de que unos van a viajar como misioneros, otros van a ir como evangelistas, otros van a ser llamados como pastores, pero todos tenemos la responsabilidad de hablarle a cualquier persona del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, hermano, yo no estoy preparado. ¿Cómo que no está preparado? Dios no lo va a mandar a hablarle a diputados, ni a presidentes, ni a senadores. Bueno, senadores todos cenamos, ¿verdad? Ni a ingenieros, ni a arquitectos, ni a doctores. ¿Sabe a quién les tenemos que hablar nosotros la palabra de Dios? A los de nuestro mismo extracto social. A nosotros mismos. Mire, oremos para que los chinos le prediquen a los chinos, porque estos entienden chino, yo no, ¿verdad? Oremos porque los filipinos evangelicen en Filipinas, los mexicanos le entren a los mexicanos. ¿Por qué? Porque ellos conocen la idiosincrasia, conocen la cultura, comen el mismo chile. Oremos para que los salvadoreños le prediquen a los salvadoreños. Ellos conocen hasta las pupusas del Oroco, ellos saben sus costumbres y todo, porque los chapines evangelicen a los chapines y al que se ponga enfrente. O sea, no necesitamos ir a la India a predicar. Hay mucho hindú aquí, indocumentado también. O sea, aquí le podemos predicar. No necesitamos ir al África, tenemos suficientes morenitos aquí, de Belice, de Honduras, de diferentes lugares, para predicarles la palabra del Señor. No necesitamos, hermanos, ir a la Argentina. Aquí hay argentinos, aquí hay costarricenses, aquí hay puertorriqueños, de todos hablemos del amor de nuestro Señor Jesucristo a todos los que hablan nuestra misma lengua, a todo el que Dios nos ponga en el trabajo, en el bus, en la calle, a los vecinos, a los familiares. Específicamente a la familia, tenemos que salvarla. Este es el tiempo final. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, la obligación es predicar. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad si no cree. Porque nosotros no podemos agarrarlo del cuello. Mira, ¿aceptás a Jesucristo o te mato? No se puede, ¿va? No se puede. Una vez yo tuve un sueño de esos que cuando uno come bastante, ¿verdad? Y es que no son sueños, son pesadillas. Estaba yo vestido de militar, dice que agarraba a estas personas que andan en la calle haciendo maldades, ¿verdad? Le decía, arrepiéntete y acepta a Cristo, pero así quien no, ¿verdad? No, Dios no nos ha mandado a hacer eso, no podemos obligar a nadie. El evangelio es sumamente voluntario. Nuestro deber es ir y predicar. No dice ir y convertir, no, ir y predicar, porque
A través de la predicación, el que convierte es el Espíritu Santo a través del poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, el poder de Dios fluye, pero nosotros no podemos convertir a nadie. Yo no puedo darme el lujo de decir, ay hermano, yo convertí a fulano. No, yo no convierto a nadie, no puedo, quisiera, pero el que convierte es el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos manda a nosotros a predicar. Y hay mucha gente que nos va a decir, sí, muchas gracias, qué bueno, un día de estos llego. Y hay gente que nos va a decir, desaparezca de aquí o lo desaparezco yo. Hay gente así, hermano. Y usted les va a hablar y en vez de decirle gracias o algo, le pegan una buena maltratada. Ese es parte del premio, usted no se preocupe. Hay gente que se enoja, hay gente que le va a cerrar la puerta en la nariz, pero no se preocupe. Usted lleve el plan de salvación. Nuestro trabajo es predicar y no cansarnos. Si nos maltratan, allá vamos otra vez. Si nos maltratan, allá vamos otra vez. Si nos maltratan, allá vamos otra vez. Y así, hay que ser persistentes en la palabra hasta que Dios convierta los corazones. O sea que nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y claro, cuando habla de toda criatura, está hablando de toda criatura de género humano, porque también los perros son criaturas, los gatos son criaturas, pero no entienden, ni los loros. Está hablando de hablarle a la humanidad, a todos aquellos que puedan entender. Los entendidos entenderán, y los que no entiendan, pues ni modo. Pero aquel día no van a decir, no van a tener excusa que no tuvieron predicador, sino que en el día que sean juzgados, Dios les va a mostrar, mira, ahí está la cara de la hermanita que te llevó a predicar, del hermano que te llevó a predicar, que te rogaba para ir al culto. No tienes excusa. Entonces, hermano, esto es muy importante, saber que nuestro trabajo es predicar, solamente predicar y orar por ellos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, creer es la puerta para que la salvación entre, y después es necesario obedecer la palabra. El bautismo no salva, lo que salva es la obediencia a la palabra. Entonces, hermanos amados, el que obedece la palabra se regenera, se restaura, se bautiza, obedece y empieza a crecer en el Señor. Las personas que ya tienen 30 años de ser evangélicos todavía no se han bautizado, ¿qué pasa? Es que estoy arreglando mi vida. ¿Cuándo piensa arreglar su vida, pues? Si esto, hermano, es de empezar a trabajar en arreglar su vida, porque usted es una nueva criatura. De tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, y debe de buscar el bautismo. Una vez bautizado en agua, sigue la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. Juan 3:3 dice que el que no naciera del agua, o sea, el bautismo en agua, y del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario ser bautizados en agua y ser llenos de su Santo Espíritu. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí nosotros no condenamos a nadie, pero la palabra sí. La palabra salva al que cree y condena al que no la recibe. Por eso la palabra es espada de dos filos, ya sea para salvación o ya sea para perdición. Aquel que la oye y la obedece es salvo, y el que la rechaza, lamentablemente, es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Fíjese bien, usted no tiene que andar detrás de las señales. Las señales lo siguen a usted. O sea, usted no puede andar buscando milagreros, que viene al estadio fulano de tal y que van a haber milagros y prodigios, y toda la gente hasta paga la entrada para ir al estadio a ver si alcanzan a tirarle un pañuelo o un bote de aceite o si alguien alcanza a tocarlo. Bueno, yo me pregunto, ¿el Dios de ese evangelista no es el Dios suyo, no es el Dios mío? Si Dios no puede sanar en aquel lugar, ¿no nos puede sanar en el altar? Si este es el mismo Dios. Nosotros no seguimos las señales nos siguen a nosotros. Bendita sea la gloria del Señor. No es el milagrero el que sana, es Jesucristo en su voluntad a través de la palabra. Entonces el milagro que usted puede recibir en cualquier lugar, lo puede recibir aquí también. Esto es algo muy importante. Alguien me dijo, voy a ir a Jerusalén. Y le dije que bueno, va a ir a conocer. No, me dijo, es que quiero ir a recibir el bautismo del Espíritu. Qué bueno, le digo, que puede ir a Jerusalén. Pobres los que no pueden ir.
¿Por qué? Me dijo, nunca van a recibir el Espíritu. No, hermanos amados, que bueno, uno puede ir a Jerusalén y puede ir a conocer, pero no piense que solo allá va a recibir el Espíritu Santo. O porque si lo bautizan en el río Jordán, usted va a ser más santo que otro. No, hombre, aunque lo bauticen en un charco, lo importante es que se arrepienta, bendita sea la gloria del Señor, que empiece a vivir para Cristo Jesús. Y claro, no hay nada de malo en que vaya a Jerusalén. Entonces esto es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Oiga, en mi nombre, o sea, ¿quién echa fuera los demonios? ¿El pastor? No. ¿El diácono? No. ¿El evangelista? Tampoco. Cualquiera puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Esto quiere decir que el poder está en el nombre de Cristo Jesús. Una vez se me paró un endemoniado y me dijo, oh Calderón, me dijo, hoy sí no vas a poder conmigo. Y le dije, ¿quién te dijo que yo vengo contra ti? Si yo nunca he sacado a nadie, yo vengo en el nombre de Cristo Jesús y te vas fuera. Jesús es el que tiene el poder. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Nosotros no liberamos a nadie, es Jesús el que vino a liberar, a sanar y a dar vida eterna. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Eso de tomar en las manos serpientes es algo fortuito, es decir, que si usted está haciendo algo, no ve la víbora lo muerde, no va a pasar nada. Le puede picar un alacrán, 2 alacranes, puede tragar veneno, no va a pasar nada. Pero no es para que usted ponga a prueba a Dios. Un pastor en Nueva York, haciendo uso de su arte, que tenía mucho Espíritu Santo, predicaba siempre con una víbora atada al cuello. Y decía que las víboras no lo mordían porque él era muy santo, porque tenía mucho poder de parte de Dios. Una vez predicando estaba cuando la víbora lo mordió y murió. Y entonces usted dirá, ¿qué falló Dios? No, es que Dios no nos mandó a predicar con víboras en el cuello. Nada más dice que si algo pasa, por ejemplo, a usted le dan una comida con veneno y usted no sabe que esa comida tiene veneno, usted ora, se traga la comida y no pasa nada. Pero si usted va a comprar el veneno y se lo traga, pues obviamente se va a morir. Si usted ya sabe que algo es veneno y se lo traga, pues usted no puede tentar a Dios. Pero si usted no sabe y ora, no va a pasar nada, porque Dios nos va a librar. Esta es una señal de que Dios nos ha enviado. Así que es muy importante que atendamos el mandamiento. Número 1, Dios nos trae exhortación para que tengamos fe, reprende la incredulidad. Número 2, nos manda a evangelizar y mañana vamos a ir con todo el corazón. Recuerda que en Palabra Ungida todos los días hay culto y el miércoles nos vamos al servicio, o sea, al servicio de evangelización. Un miércoles en los hogares y un miércoles a la calle a buscar las almas perdidas. Y luego nos dicen que si algo nos quiere pasar y nosotros no lo sabemos, Él nos protegerá y Él nos ayudará. Y luego después de esto, dice el Señor, después de que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, después de esto, ellos obedecieron, sí. ¿Entendieron? Sí. Verso 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. No habían entendido, ¿no es cierto? Pero después de este reproche del Señor, ellos entendieron y salieron, verso 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y hasta el día de hoy, esas señales siguen cuando nosotros las ponemos en práctica. ¿Cómo voy a saber yo si usted tiene don de sanidad? Bueno, lo va a saber usted primero, cuando empiece a orar por los enfermos. ¿Cómo voy a saber yo si usted tiene el don de evangelización? Usted lo va a saber primero, porque va a empezar a hablar la palabra y la gente va a empezar a venir a la congregación y las almas se van a empezar a salvar. Pero nadie sabe si el cuchillo tiene filo hasta que no lo use. Así que a usar la espada que Dios nos dio, a acrecentar el reino de Dios y no a estar nada más sentaditos. Hay que trabajar salvando nuestra alma y también salvando a los que nos rodean. Estamos de pie en esta oportunidad. Padre Santo y Dios Eterno, hemos predicado tu palabra. Necesitamos, Señor, tu poder.
En esta hermosa hora, Señor, te rogamos si hubiese algún enfermo en medio nuestro. Hoy como ayer te suplicamos por nuestro hermano Jorge Escobar, te rogamos, Señor, que tú lo toques donde está en este momento, que lo fortalezcas, que lo sanes, y que pronto podamos verlo de nuevo sirviéndote y adorándote. Si hubiese algún otro hermano de la iglesia que estuviese necesitado de ti, te rogamos por él. Mira, Padre, los que no tienen trabajo, los que tienen problemas de vivienda, los que tienen problemas familiares, económicos, de cualquier tipo, de cualquier índole, tú eres suficiente. Nosotros te servimos a ti y tú nos ayudas a nosotros. Ten piedad y misericordia, Señor, y ayúdanos a hacer las cosas como debemos de hacerlas. En tu nombre te lo rogamos. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que están en el altar y a todos los hermanos que están en su lugar. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.